El carácter del obrero del Señor. Por Watchman Nee. El mismo principio se aplica al asunto de comer. En muchas ocasiones nuestro Señor no comía por causa de su obra. Para Él la comida no era una prioridad, pero esto no quiere decir que nuestro Señor nunca comía. Él comía en circunstancias normales, pero cuando surgía una necesidad Él podía dejar de comer. Esto es poner el cuerpo bajo sujeción. No debemos depender de la comida al grado que tengamos que detener nuestra obra cada vez que sintamos hambre. Lamentablemente, en la obra del Señor hay muchos que no pueden funcionar sin comida. Indudablemente necesitamos alimentarnos y debemos cuidar de nuestro cuerpo físico, pero también debemos entrenarlo a privarnos del alimento cuando ciertas circunstancias especiales así lo exijan. Recordemos la ocasión cuando el Señor se sentó a descansar al mediodía frente al pozo de Jacob, mientras los discípulos fueron a la ciudad a comprar comida. Una mujer samaritana vino a sacar agua y el Señor le pidió de beber. Él a la vez le habló acerca del agua viva. Finalmente, ella no le dio nada de beber. Era el mediodía, la hora de comer y beber algo, pero el Señor pacientemente le explicó la palabra de vida y el significado del agua viva a esta mujer samaritana, que estaba espiritualmente sedienta y sufrida. JN 4, 5-26. Esto nos muestra que podemos llevar a cabo la obra de Dios sin tener que interrumpirla para comer. Si llegamos a cierto lugar y no podemos hacer nada hasta haber comido, quiere decir que nuestro cuerpo no está a nuestro servicio como debiera. Ciertamente no debemos irnos al extremo y privarnos del alimento todo el tiempo, pero cuando surjan demandas especiales, debemos ser capaces de pasar por alto la comida. El pan no es lo más importante. Debemos ser amos de nuestro cuerpo. Cuando sea necesario pasar por alto una comida, nuestro cuerpo debe obedecernos. No debemos dejarnos vencer por los insistentes reclamos de nuestro cuerpo pidiendo comida. Esto es lo que quiere decir someter nuestro cuerpo bajo servidumbre. En Marcos 3, el Señor estaba rodeado por tal multitud que no tenía tiempo ni para comer. Sus familiares reaccionaron a esto buscando la manera de rescatarlo de entre la multitud, porque decían, está fuera de sí, VS 2021. Sin embargo, el Señor continuó con su obra. Él no estaba fuera de sí, sino que estuvo dispuesto a olvidarse de comer y beber por causa de la obra, a fin de satisfacer las apremiantes necesidades de la multitud. Si nosotros no somos capaces de hacer a un lado nuestras propias necesidades cuando la obra demande urgentemente nuestra atención, nuestra obra no será muy efectiva. En tiempos críticos, tenemos que esforzarnos más e incluso llegar a los extremos estando en cierto modo fuera de sí. Cuando la necesidad así lo exija, debemos ser capaces de dominar nuestro cuerpo e ignorar las demandas de comida y bebida. No debemos considerar esas demandas como obligatorias. La Biblia establece claramente que los cristianos deben ayunar cuando la ocasión no amerite. Ayunar consiste en renunciar temporalmente a la necesidad legítima de nuestro cuerpo. En ciertas ocasiones, surge una necesidad especial que nos demanda orar seriamente. En tales circunstancias, debemos ayunar delante del Señor. No recomendamos ayunar 3 o 5 veces a la semana, pero si alguien ha sido cristiano por 8 o 10 años y nunca ha ayunado ni siquiera una vez, algo no está bien con él. El Señor habló acerca del ayuno en su enseñanza en el monte. Si nunca hemos ayunado, nos falta algo en nuestra experiencia. El propósito del ayuno es poner nuestro cuerpo bajo servidumbre. Otra exigencia del cuerpo es la comodidad. No nos atrevemos a afirmar que es incorrecto que un obrero tenga cierta medida de comodidad en su vivir, pero cuando su obra le demande que se sacrifique un poco, su cuerpo no debe ignorar este llamado a laborar debido a que ciertas comodidades a las que su cuerpo está acostumbrado no están presentes. Si nuestro cuerpo no está dispuesto a renunciar a dicha demanda, no somos aptos para trabajar por el Señor. Algunos hermanos y hermanas se mudan muy seguido,
no porque el Señor se los pida, sino porque están descontentos e incómodos donde viven. Podríamos decir que la comodidad ha llegado a ser su estilo de vida, la comodidad los maneja a su antojo. Tales personas no pueden ser de mucho uso en la mano del Señor. Los siervos de Dios deben aprender a darle gracias cuando la disciplina del Espíritu les provea buenas condiciones. Y cuando el Señor les provea todo lo necesario. Pero cuando la provisión no llegue y sean despojados del bienestar y la comodidad, en esos casos deben ejercer control sobre sus cuerpos y continuar con su obra. No estamos a favor de los extremos. Puede ser que bajo circunstancias normales disfrutemos de mejores condiciones. Pero cuando la necesidad del Señor lo amerite, debemos ser capaces de sobrellevar lo que otros no pueden. Algunos hermanos y hermanas solo están dispuestos a llevar una vida cómoda, pero se sienten acabados tan pronto como su nivel de vida baja un poco. Tales personas son de poco uso para el Señor. A fin de correr la carrera, tenemos que poner a nuestro cuerpo bajo servidumbre. Tenemos que ser capaces de vivir bajo cualquier circunstancia. Poner nuestro cuerpo bajo servidumbre significa que no somos afectados por ninguna circunstancia cuando la obra requiera nuestra atención, significa que somos capaces de llevar a cabo nuestra obra aun cuando tengamos que vivir en un nivel muy bajo. Si no podemos hacer esto, tan pronto nuestras circunstancias bajen del nivel al que estamos acostumbrados, abandonaremos la obra. Esto no quiere decir que aquellos que tienen menos sean capaces de resistir condiciones más restringidas. Muchos hermanos pobres se derrumban tan pronto como les sobrevienen circunstancias inferiores a las que están acostumbrados. Ellos se aman demasiado a sí mismos y nunca han puesto su cuerpo en servidumbre. Otro ejemplo es la ropa. En tanto que comamos lo necesario y tengamos con qué cubrirnos, no debemos darle demasiada importancia al asunto del vestido. Juan el Bautista fue una persona que le dio poca importancia a la manera de vestir. El Señor Jesús dijo que si alguien buscaba a una persona vestida con elegancia, la buscaran en el palacio y no miraran a Juan. Lamentablemente, algunos cristianos han puesto una norma muy alta en el vestir y no pueden avanzar si no mantienen dicha norma. Es cierto que vestirnos con harapos no glorifica a Dios, los harapos no son dignos de Él. Nosotros debemos, hasta donde sea posible, vestir de una manera limpia, arreglada y apropiada. No obstante, cuando sea necesario debemos ser como Pablo, quien, aunque pasó hambre, sed y desnudez, continuó sirviendo al Señor. 1 Cor. 4:11. Si los siervos de Dios se ejercitan durante los tiempos ordinarios, su cuerpo estará siempre bajo su control y su obra en el Señor no será afectada por un asunto como el vestido. Un ejemplo más es la enfermedad. En tiempos de enfermedad o debilidad, el cuerpo reclama mayores atenciones de lo normal. Muchos obreros del Señor se aman tanto a sí mismos que se excusan y se ausentan de la obra apenas se sienten levemente enfermos. ¿Cómo hubiera podido Pablo escribir sus epístolas si se hubiera detenido porque le dolían sus ojos? Por lo menos no hubiera escrito el libro de Gálatas, pues ese libro fue escrito en un tiempo en que su vista estaba muy débil. Por esto dijo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. 6:11. Si Pablo hubiera tenido que esperar a que su vista mejorara para entonces hacer sus tiendas de campaña, nunca las habría hecho, porque se requiere de buena vista para fabricarlas. Sin embargo, él trabajaba durante el día y hacía tiendas durante la noche. Él no se detuvo por causa de sus ojos. Si Timoteo hubiera esperado hasta estar bien de su estómago para seguir adelante con su obra, no hubiera habido nadie que continuara con el ministerio de Pablo, porque su estómago nunca estuvo realmente sano. Por un lado, es necesario que tengamos un cuidado razonable de nuestro cuerpo, pero por otro lado, cuando la obra requiera que nos sacrifiquemos un poco, nunca debemos escatimarnos. Cuando la obra lo demande, debemos hacer a un lado incluso nuestra enfermedad y cuidar principalmente lo que demanda la obra. Ciertamente la enfermedad requiere descanso, pero cuando la obra requiera sacrificio,
aún enfermos tenemos que responder. Tenemos que golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre. Este es un requisito básico en la obra. Si no somos capaces de dominar nuestro cuerpo, ¿con qué recursos vamos a dedicarnos a la obra? Si un siervo del Señor está seriamente enfermo y el Señor no ha impuesto una carga especial sobre él, está bien que se cuide para sanarse de su enfermedad. La iglesia y los demás colaboradores deben saber qué hacer con él. Pero si surge una necesidad en la obra y la carga del Señor es clara, él no debe permitir que su enfermedad lo mantenga atado. En ocasiones no hay tiempo para enfermarse, entonces debemos poner a un lado temporalmente el cuidado de nuestras enfermedades. Esta es una lección que todos tenemos que aprender. Este principio es válido no solo en la enfermedad sino en el dolor en general. En ocasiones, podemos experimentar tanto dolor físico que sentimos que nuestro cuerpo ya no puede soportar más tormento. En tiempos normales debemos proveerle a nuestro cuerpo el descanso y la terapia apropiadas, cuidando de sus necesidades. Sin embargo, cuando la obra del Señor demande y exija que hagamos algo, simplemente tenemos que llevarlo a cabo a pesar de nuestro dolor. Nuestro cuerpo siempre debe obedecernos. En tiempos así, tenemos que poner los ojos en el Señor y decirle, Señor, mi cuerpo tiene que someterse una vez más. No puedo atender su necesidad esta vez. Este principio debe ser igualmente aplicado a los deseos sexuales. No es obligatorio satisfacer nuestra necesidad de sexo. Debemos aprender a darle la prioridad al servicio del Señor sobre cualquier otra cosa. Consideremos la historia de Pablo. En 1 Corintios 4, 11-3 él dijo, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y andamos sin donde morar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, y bendecimos, padecemos persecución, y la soportamos. Nos difaman, y exhortamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas. Por favor presten atención a las palabras del versículo 11, hasta esta hora. Esto significa que tales condiciones aún estaban presentes en el momento en que él estaba hablando. Esto nos muestra que el cuerpo de Pablo estaba bajo su control todo el tiempo. Él no permitía que nada impidiera su servicio al Señor. En el capítulo 6 de esta misma epístola, desde el versículo 12 hasta el final, él se refirió a dos asuntos, el alimento y el sexo, y puso bien en claro que no somos siervos de nuestro cuerpo. Ya sea en el asunto del alimento como en el del sexo, no tenemos por qué ser esclavos de nuestro cuerpo. En el capítulo 7 él muestra claramente que no tenemos por qué ser esclavos del cuerpo en el asunto del sexo, y en el capítulo 8 él muestra que no tenemos por qué ser esclavos del cuerpo en el asunto del alimento. ¿Qué significa entonces golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre? Significa que abofeteamos nuestro cuerpo y le golpeamos hasta el grado de que esté totalmente bajo nuestro control. Hermanos y hermanas, en nuestra labor y servicio para el Señor, a menudo tendremos que restringir las demandas del cuerpo. Cuando surge una necesidad en la obra y se requiere que neguemos los deseos de nuestro cuerpo, ¿somos lo suficientemente fuertes para negarle su derecho? Ciertamente, todos los apetitos humanos fueron creados por Dios y dados por Él. No hay nada malo con las demandas legítimas del cuerpo, pero, ¿algunas de estas demandas nos impiden servir a nuestro Señor? 4. Hermanos y hermanas, ni por un momento debemos pensar que podemos relajarnos y soltar las riendas que controlan las demandas de nuestro cuerpo. Tenemos que entender la diferencia entre ser sabios y ser sueltos al cuidar de las necesidades de nuestro cuerpo. Tenemos que ser inteligentes en cuanto al cuidado de nuestro cuerpo, pero a la vez, tenemos que ejercer un completo control sobre este. Golpear el cuerpo no significa que debamos pasar hambre todo el tiempo, más bien, significa que podemos seguir adelante sin comida aun cuando nuestro estómago esté vacío, y al mismo tiempo, todavía debemos cuidar de nuestro cuerpo.
Sin embargo, si usted está involucrado en la obra de Dios, pero es inflexible con su alimentación, no podrá seguir adelante tan pronto la dieta baje de su estándar acostumbrado. No estamos a favor del ascetismo ni estamos de acuerdo con la filosofía que enseña que el cuerpo es la fuente del pecado. Reconocemos que Dios mismo creó en nosotros las necesidades físicas. Admitimos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero en ningún momento estamos obligados a someternos a los reclamos del cuerpo. Esto no significa que todo el tiempo tenemos que carecer de vestido, comida y sueño. Debemos hacer todo lo posible por vestirnos, alimentarnos y descansar apropiadamente. La manera en que nos alimentamos puede ser el resultado de golpear nuestro cuerpo o puede ser el resultado de no golpearlo. Ambas cosas son enteramente diferentes. En la actualidad, el problema es que muchos hermanos y hermanas son muy descuidados en cuanto a sus cuerpos. Si no ejercemos un control estricto sobre nuestro cuerpo, tan pronto como enfrentemos un problema en nuestra obra, murmuraremos, nos quejaremos o renunciaremos. Tenemos que ejercer entereza delante del Señor. Debemos decir, Señor, mis problemas nunca podrán compararse con los que tú enfrentaste cuando peregrinaste en la tierra. El Señor bajó desde el lugar más alto y descendió hasta el lugar más profundo. Hoy, nosotros no hemos bajado desde esa altura ni hemos descendido a esa profundidad. Debemos decir, Señor, nunca podremos igualar lo que tú has hecho. Tenemos que aprender a aceptar todas las restricciones impuestas sobre nuestro cuerpo. Algunos han permitido que su cuerpo se conduzca sin ninguna restricción por largo tiempo. Ellos necesitan más tiempo para aprender las lecciones apropiadas. Esperamos que puedan ser útiles en la obra en un corto lapso, pero si no resuelven sus problemas y no pueden vencerlos, no podrán participar en la obra de Dios. Aquellos que nunca han golpeado su cuerpo ni lo han hecho su esclavo se quedarán atrás tan pronto sean puestos en una carrera. Tenemos que recordar que el trabajo del Evangelio es como una carrera. Si nunca nos hemos ejercitado y nuestro cuerpo nunca ha estado bajo nuestro control, fracasaremos y no podremos correr cuando Dios ponga demandas adicionales sobre nosotros. Correr es una demanda extraordinaria que uno le impone a su cuerpo. Nunca debemos ser sueltos con nuestro propio cuerpo. Todos los grandes siervos del Señor han estado bajo el dominio estricto del Señor, todos ellos han ejercido un control estricto sobre su propio cuerpo. Si no gobernamos nuestro cuerpo, fracasaremos tan pronto como se nos impongan retos adicionales. Todas las obras extraordinarias y valiosas se llevan a cabo bajo demandas extraordinarias. Si no podemos trabajar bajo demandas extraordinarias, ¿en qué forma podríamos ser útiles? No debemos ser dejados con nuestro cuerpo ni debemos permitirle que se relaje. Tenemos que asir las riendas de nuestro cuerpo fuertemente y ponerlo bajo un estricto control, para que cuando se le requiera, podamos ser capaces de renunciar al sueño, a la comida o a las comodidades. Tenemos que perseverar en la obra e insistir que nuestro cuerpo sea hecho nuestro esclavo. Nuestro cuerpo debe estar presente en la obra y tiene que someterse a nosotros aun cuando esté enfermo o debilitado. Pablo dijo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, Ga. 6:11, él estaba haciendo más de lo que su capacidad le permitía. En este pasaje podemos percibir el sentimiento de nuestro hermano, él se estaba forzando a hacer lo que no podía hacer. De esta manera es como se ha expresado el Espíritu a través de los siglos. Si en tiempos normales un siervo de Dios goza de buena salud, no enfrenta dificultades, duerme bien y come bien, y aun con esto, cuando surge alguna necesidad su cuerpo no coopera, él no es un siervo útil al Señor. Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. En otras palabras, él temía que mientras otros recibían el Evangelio por medio de su predicación, él mismo perdiera el premio y la distinción del reconocimiento del Señor, bien, esclavo bueno y fiel.
Recuerden que aquel que se ama a sí mismo no puede servir a Dios. Aquellos que son sueltos en su vivir y que no son capaces de disciplinarse estrictamente a sí mismos, no son aptos para servir a Dios. Si queremos aprender a servir al Señor, tenemos que ejercitarnos y ejercer dominio sobre nosotros mismos, para que cada día podamos regir sobre nosotros mismos. Si nuestro amor por el Señor es suficientemente fuerte, las exigencias de nuestro cuerpo no nos apartarán de Él. Si nuestro espíritu es lo suficientemente fuerte, no permitiremos que nuestra carne permanezca en debilidad. Cuando la vida de resurrección se multiplique en nosotros, ésta le infundirá vida a nuestro cuerpo mortal. Tenemos que avanzar hasta que nuestro cuerpo ya no sea más una frustración, sino que nos obedezca y nos obedezca solo a nosotros. Cuando esto se cumpla, seremos aptos para servir en el gas. El carácter del obrero del Señor por Watchman Nee capítulo 5. Ser diligentes. La vida diaria de un obrero cristiano frecuentemente determina si es apto o no para la obra del Señor. Algunos jóvenes manifiestan cualidades prometedoras que dan cierta confianza de que un día llegarán a ser siervos útiles de Cristo. Desde el principio dan la impresión de que son semillas buenas que florecerán y darán fruto. Mientras otros, debido a que confían mucho en sí mismos y tienen un alto concepto de sí mismos, en poco tiempo se desvían del camino. Además de resultar inútiles, traen deshonra al nombre del Señor. Eligen lo que está en el camino ancho y fácil. Además, hay otros que no son muy notorios al principio, sin embargo, con los años, demuestran que son valiosos delante del Señor. Quizás se pregunten cómo podemos explicar estas grandes diferencias. Permítanme contestarles francamente que existen ciertos rasgos fundamentales en la constitución y el carácter de cada persona que determinan quién puede ser útil en él. Servicio del Señor. Sin estos rasgos nadie puede ser de utilidad al Señor. Un joven puede ser muy prometedor en muchas áreas, pero si tiene carencias en estos rasgos fundamentales, simplemente no puede trabajar para el Señor, aunque tenga un deseo genuino de servir y aunque se haya preparado para ello. Tal persona nunca podrá llevar a cabo una labor adecuada para el Señor. Nunca hemos conocido a nadie que sea un buen obrero del Señor y no pueda controlar su cuerpo. No sé cómo se desempeñen estas personas en otros trabajos, pero yo nunca he conocido a una persona que sin ser capaz de controlar y gobernar su cuerpo, haya demostrado ser un siervo útil del Señor, ni tampoco he conocido a nadie que, aunque sin estar dispuesto a sufrir, pueda servir al Señor con eficacia. Tampoco he conocido a nadie que sin saber escuchar a los demás sea bueno en el servicio. Todos los siervos del Señor tienen ciertos rasgos básicos en su carácter. En otras palabras, ellos necesitan poseer tales requisitos, por lo que tenemos que pedir la misericordia del Señor para que se nos conceda cumplir estos requisitos, a fin de que podamos servir al Señor de una manera adecuada. Servir al Señor no es muy sencillo. Se requiere pasar por el proceso de derrumbar el hombre exterior y reedificarlo. Si usted es una persona impropia, ligera e indisciplinada en muchas áreas, simplemente no es apto para hacer la obra del Señor. Muchos no son aptos para laborar en la obra del Señor debido a que tienen defectos en su carácter y en su personalidad, y no porque carezcan de la técnica, conocimiento o doctrina para ello. En muchos casos esto es lo que retrasa la obra del Señor. Debemos aprender a escuchar a los hermanos, a humillarnos delante del Señor, a buscarle y a entrar en tratos con Él en muchos aspectos. Nunca debemos menospreciar el entrenamiento de nuestro carácter. Si nuestro carácter y manera de ser no pasan por la severa obra constitutiva del Espíritu, no podemos esperar mucho resultado de nuestra obra. No podemos descuidar nada del entrenamiento básico de nuestro carácter. Si nuestro carácter ha sido constituido por el Señor, entonces podemos trabajar para Él. Si no tenemos tal carácter, simplemente no podremos trabajar para Él.
Es necesario invertir tiempo delante del Señor para tratar con estos rasgos del carácter uno por uno. En este capítulo veremos un aspecto del carácter, la diligencia. 1. En Mateo 25 horas y 18 minutos, 24 a 28 y 30 dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no aventaste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, mira, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, esclavo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no aventé. Por tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recobrado lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Y al esclavo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Este pasaje nos muestra que uno de los requisitos básicos de un obrero del Señor es la diligencia. Claramente se nos presenta el doble problema fundamental en la vida de un siervo. Él era ambas cosas, malo y perezoso. Su maldad se manifestó al decir que su amo era hombre duro, que ciega donde no ha sembrado y recoge donde no aventó. No abordaremos este aspecto de su carácter, más bien hablaremos del segundo, que es su pereza. Él escondió su talento en la tierra porque su corazón era malo y sus manos eran perezosas. En su corazón tenía ciertos pensamientos acerca de su amo. Estos pensamientos eran malignos. Además, no hizo con el talento lo que debía haber hecho, sino que lo escondió en la tierra. Esto es sencillamente pereza. Queremos prestar atención a este aspecto de su carácter. 1. Carácter perezoso es la debilidad más grande de muchas personas. Las personas perezosas nunca buscan cosas que hacer. Y si algún trabajo les llega, procuran evadirlo. Muchos cristianos adoptan esta misma actitud, ellos no le dan importancia ni a los asuntos grandes ni a los pequeños. Siempre tratan de reducir el trabajo, un trabajo grande lo consideran pequeño y un trabajo pequeño lo consideran como nada. Esta es siempre su actitud. Basados en nuestra experiencia, podemos decir que solo una clase de persona es útil, los que son diligentes. Una persona perezosa es detestable. Cierta vez un hermano dijo que ni siquiera Satanás puede hacer nada con una persona perezosa. Proverbios 19:24 dice, el perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Es difícil que un perezoso haga algo, y le es difícil porque tiene miedo de cansarse. Lleva la mano al plato, pero le parece difícil llevarla a la boca de nuevo. Tiene que comer, pero desea que otros le llevaran la comida del plato a la boca. Si hay alguna persona inútil en la tierra, esa tiene que ser una persona perezosa. Dios no va a usar a ninguna persona perezosa. Hermanos y hermanas, ¿alguna vez han conocido a un obrero cristiano que sea eficiente y que al mismo tiempo sea perezoso? Todos aquellos que son usados por Dios laboran y trabajan diligentemente en el servicio del Señor, siempre están pendientes de no malgastar su tiempo ni su energía. Pero aquellos que siempre están buscando una oportunidad para descansar y distraerse, no son dignos de ser llamados siervos de Dios. Un siervo de Dios no debe adoptar un vivir ocioso. Más bien, debe esforzarse por aprovechar cada oportunidad que se le presenta. Consideremos a los apóstoles del Nuevo Testamento, desde Pedro hasta Pablo. ¿Podemos encontrar pereza alguna en ellos? No mostraron ningún indicio de pereza. No pensaron en malgastar su tiempo. Todos ellos laboraron diligentemente y buscaron toda oportunidad para servir al Señor. Pablo dijo, que proclames la palabra, que te mantengas preparado a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende, exhorta con toda longanimidad y enseñanza, 2 Ti 4:2.
La proclamación de la palabra debe ser hecha a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que laborar diligentemente, ya sea a tiempo o fuera de tiempo. Todo obrero del Señor tiene que trabajar a tiempo y fuera de tiempo. Esto implica que tiene que ser muy diligente. Todos los apóstoles eran sumamente diligentes. Pensemos en la enorme cantidad de trabajo que realizó el apóstol Pablo. Podremos llegar a los 80 años de edad y no haber hecho ni una décima parte de lo que él hizo. Tenemos que darnos cuenta de que todos los siervos del Señor son diligentes. Al considerar la obra de Pablo, podemos ver que él fue verdaderamente diligente. En él no hubo negligencia alguna. Él estaba siempre viajando de un lugar a otro, predicando el Evangelio donde quiera que iba, o discutiendo resueltamente con individuos y enseñándoles. Aun cuando estaba en prisión, continuó escribiendo sus epístolas. Las epístolas que tocaron la cumbre de las revelaciones espirituales fueron todas escritas en una celda de la prisión. Aunque estaba atado dentro de los muros de la prisión, la palabra de Dios no estaba presa. Pablo fue un hombre verdaderamente diligente. Él era como su amo, quien nunca fue perezoso. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.